Hola, os doy la bienvenida al Abismo. Este canal, que empieza hoy, se centrará en monstruos, criaturas, seres fantásticos, críptidos y todo tipo de seres que pueblan, ¿no?, el imaginario, desde las leyendas, la mitología, todas estas obras literarias, de cine, de juegos, de todo tipo de medios, y que realmente yo adoro, siempre me han gustado y creo que reflejan bastante bien lo que somos, ¿no? Y nos describen nuestra humanidad o la falta de ella, nuestras civilizaciones, nuestra relación con la tierra, nuestra naturaleza, nuestros miedos, nuestros anhelos, y realmente creo que sí, ¿no? Son muy especiales. Yo las adoro y muchísima gente las adora también, ¿no? Y me gusta también que me den miedo, me gusta pasar miedo, me gusta temerlas, pero me gusta también conocerlas, me gusta entenderlas. Y, y creo que, bueno, que este es un espacio que también es para mí, ¿no? Yo me creo este espacio, el Abismo, para poder venir cada semana y estar a gusto con todas estas criaturas, viajar un poco y, bueno, para compartir, ¿no?, con todas las personas que quieran verlo y que quieran estar aquí, pues, este pequeño momento de terror y de descubrimiento en el que viajaremos a países y a zonas muy remotas, viajaremos en el tiempo, en diferentes épocas, veremos historias de personas de todo tipo, de clases sociales, de relatos pues más pues costumbristas, realistas, hasta otros mucho más locos, mucho más fantásticos, y nada, disfrutar. Yo creo que eso, como dice, ¿no?, Guillermo del Toro, pues estos monstruos, los monstruos son metáforas que viven y respiran, ¿no? Y es fabuloso, ¿no?, poder ver cómo reflejan y cómo nos describen y cómo nos dicen muchísimo más de lo que pensamos, aparte de que son fantásticas, ¿no? Me encanta verlas, me encanta disfrutarlas, me encanta crearlas, me encanta conocerlas, y eso es un poco lo que haremos aquí. Este vídeo dará inicio un poco a la sección más constante, ¿no?, del canal, que será el bestiario del abismo. Y aquí pues intentaré hacer un compendio de criaturas de todo tipo, de todas partes, y poco a poco me encantaría que dentro de unos años pues pueda decir, mira, hay cientos de criaturas en este canal, a ver cuál me apetece conocer, cuál me apetece volver a escuchar, y ese sería un poco mi sueño, ¿no? Pero al mismo tiempo también me gustaría con otras secciones pues conocer pues a lo mejor obras artísticas que hablen de monstruos, autores y autoras que hablen de todas estas criaturas, y luego pues me encantaría poder ya llegar a un momento de establecer un podcast en el que pueda hablar con gente de todo tipo, y que nuestro nexo sea eso, es nuestra pasión por los monstruos, ¿no? O cómo nos han influenciado, cómo nos han marcado para tomar decisiones en nuestra vida, ¿no? Y pues ya puede ser una persona en el ámbito artístico o en el ámbito científico o simplemente a nivel personal, pues cómo le han moldeado, ¿no?, estas criaturas, monstruos de películas, de leyendas o de mitología. Y bueno, me gustará mucho llegar a ese momento para poder conocer a gente de todo tipo y historias de todo tipo a través de ¿no?, de este nexo que tendremos, que serán los monstruos. Caminas por el corazón de un gran bosque de cedros. El suelo tiembla y las copas de los árboles se golpean entre sí. Los bramidos y la respiración agitada de un ser inmenso se escuchan cada vez más cerca. Humbaba, el guardián del bosque de los cedros. Creo que este canal tenía que empezar con el que podría ser el primer gran monstruo de la historia universal escrita. Es un monstruo que aparece en también la que es considerada como la primera gran obra escrita de la historia universal, que es la epopeya de Gilgamesh. Este es un relato que realmente es como un greatest hits
de, de historias y relatos sobre Gilgamesh, ¿no? ¿Dónde sucede esto? Pues empecemos a viajar, ¿no? Viajamos a la antigua Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, particularmente al sur de Irak. Pues ahí surge el relato de este hombre semidios, rey de la ciudad de Uruk, muy poderoso, un capullo también, realmente es un capullo, pero es muy poderoso, es temido, pero es un gran líder también, es muy guerrero, y realmente es como el protohéroe, ¿no? Es el referencia para tantos héroes ahora que estamos en este momento, ¿no? De que ya casi va a pinchar la burbuja de los superhéroes, pues se lo debemos en gran parte a esta figura, a Gilgamesh. De hecho, Hércules es una continuación un poco de esta imagen de Gilgamesh y así muchos otros. Y este Gilgamesh, que era es un líder pero también muy caprichoso, bastante capullo, muy poderoso, pues creó como una especie de desequilibrio también. Entonces los dioses enviaron a una figura, un ser, que también es una criatura que si tenemos tiempo me gustaría también abordarla en otro capítulo, que es Enkidu. Y Enkidu, que ya lo veremos después, sobre todo lo interesante es que se acaba enfrentando a Gilgamesh y se hacen colegas. O sea, realmente un momento ahí de you son of a bitch, ¿no? El momento de bros que realmente es el primer gran romance de la historia entre estos dos hombres seres musculosos y todopoderosos que al final se hacen colegas y emprenden pues ciertas aventuras juntas. Y ahí es donde entra el protagonista de este episodio de hoy. En un momento dado deciden ir y vencer o luchar contra el gran guardián del bosque de los cedros, Humbaba, o en sumerio Huwaba. ¿Quién es Humbaba? Humbaba, como he descrito ahora, es el guardián del bosque de los cedros, un espacio casi mítico, ¿no? Es un bosque maravilloso que ejerce como de conexión con el mundo de los dioses y que realmente está protegido por un ser temible, que es como un monstruo, es un ser enorme. Y ahí es donde empezamos a cuestionarnos, ¿no? ¿Cómo es exactamente? Porque claro, como he dicho, hay miles de versiones distintas, hay muchas versiones distintas y estamos hablando también de lo que vamos recuperando. Porque aquí yo tengo esta versión de la epopeya de Gilgamesh y es una traducción, la versión de Andrew George. Pues es una versión que al final depende también de la interpretación de las tablillas que se encuentran, faltan muchas, hay muchas que están rotas, hay también interpretaciones distintas porque estamos traduciendo una simbología cuneiforme de hace miles de años, que durante muchísimo tiempo pues era ilegible y ahora pues con los años se han ido encontrando traducciones, pero que claro, cuesta mucho acercarse al contexto y a lo que querían decir hace tantos miles de años, ¿no? Pero en este caso concreto, pues yo creo que es un clásico que es muy interesante de leer, lo recomiendo muchísimo porque aunque cuesta a veces seguir el ritmo por esta falta, ¿no? Estos de repente agujeros y saltos en la historia que hay, y también forma de expresarse, porque al final estamos intentando adaptarnos un poco a cómo se expresaban en esa época, pero hacerlo de forma que nosotros lo podamos entender. Pero nos encontramos con una historia que está llena de elementos bastante clásicos de lo que es una historia también de aventuras y de acción de hoy en día. Entonces realmente es fascinante. O sea, se habla de la mortalidad, de la amistad, del amor, del poder. Es muy interesante. Y en este caso concreto, pues eso, se menciona ese encuentro con Humbaba. En esta versión, cuando se habla de Humbaba, sí que queda claro un poco lo imponente que era esta criatura. Por ejemplo, dice: este Humbaba, su voz es el diluvio, su habla es fuego,
Su aliento es muerte. O sea, un personaje de proporciones, bueno, apabullantes. Oye el murmullo del bosque desde 60 leguas de distancia. ¿Quién se atrevería a entrar en su bosque? Entonces eso, además es un ser que bramó una vez, un bramido lleno de terror. El guardián de los bosques bramaba. Humbaba, tronaba como el dios de la tormenta. Claro. Entonces ya nos encontramos con una criatura que va a medir un montón de metros y luego en otros relatos posteriores pues se van juntando, ¿no? Características con las que vamos componiendo un poco esta criatura. Y entonces se reconocen elementos, por ejemplo, ¿no? Una criatura que tiene cuernos. Se le ponen cuernos, colmillos, y es una especie de ser quimérico, ¿no? Que tiene cola de serpiente, su cuerpo y su forma, su compostura un poco es como de simio, un simio gigante, pero también tiene elementos como de león en las garras, en las patas. Y luego a mí lo que más me fascina es un elemento que lo han descrito mucho y es muy característico de Humbaba, pero yo no lo he vuelto a ver en ningún otro tipo de criatura. Y es que estos colmillos y estos cuernos emergen de un rostro que está formado por intestinos. Es un rostro totalmente deforme de intestinos del que surgen, ¿no? Estos cuernos y estos colmillos tenebrosísimos y unos ojos así punzantes, ¿no? Y eso a mí me parece brutal, ¿no? Entonces esta criatura te la imaginas moviéndose a toda velocidad por este bosque inmenso y realmente impone muchísimo, ¿no? Y bramando realmente me parece intenso. Por ejemplo, esta descripción de los intestinos y tal, pues se puede ver en muchos amuletos como este, que evidentemente está en el British Museum, porque se agenciaron muchas cosas ahí, por supuesto, y a lo largo de los años se han encontrado amuletos que la gente utilizaba y que mostraban, ¿no? Como esta imagen de Humbaba, y que realmente se usaban para proteger a la gente de malos espíritus y de cosas malas en general. Pero realmente es eso, que es un ser que tiene una descripción muy variable, ¿no? Pero realmente estamos hablando del primer gran monstruo. ¿Qué pasa? Volvemos a la historia de Gilgamesh y Enkidu. Deciden luchar contra Humbaba. Y uno se pregunta, bueno, pero Humbaba era una amenaza para Uruk, ¿no? Para Gilgamesh, ¿no? O sea, Humbaba estaba de guardián de ese bosque, el bosque de los cedros. Él estaba ahí protegiendo ese bosque que estaba a miles y miles de kilómetros de la ciudad de Uruk. Pero bueno, Gilgamesh lo dice muy claro, de hecho lo dice aquí también en el libro. Dice: le venceré en el bosque de los cedros, que la tierra sepa que el vástago de Uruk es poderoso. Déjame partir, cortaré el cedro, estableceré para siempre un nombre eterno. Pues ahí está. O sea, Gilgamesh hizo lo más humano que podría hacer, que es querer vencer su mortalidad, porque aunque es un semidios, es mortal, con un acto heroico. Pero un acto heroico que, bueno, realmente sí atacar a una criatura que no le ha hecho nada, pero sí que es cierto, es una criatura conocida por ser temible, ¿no? Y decide hacerlo, Enkidu no está muy seguro, pero se lanzan. Aquí realmente se emprenden un viaje hacia este bosque de los cedros que, bueno, no es... Hay muchas versiones, no se sabe exactamente dónde podía estar ese bosque. Si estamos hablando de Uruk, en el sur de Irak, que eso sí se puede ubicar hoy en día, ahí no hay árboles, no hay bosques cercanos, entonces tendría que ser tirando hacia Irán, o lo que yo considero que tiene bastante más sentido a nivel simbólico y a nivel de... Sí, bueno, un poco de traerlo a nuestros días, pero es cierto que está mucho más lejos, que es ya en Levante, en el Líbano, en lo que podría ser hoy Monte Líbano, ¿no? Que ahí hay un bosque de cedros inmenso y históricamente había bosques mucho más grandes de cedros. De hecho, a día de hoy, el símbolo del Líbano en la bandera es un cedro.
Pues llegan a ese bosque y ahí descubren esa otra característica de Humbaba que me parece fascinante, que son sus 7 auras. Entonces es una criatura que no solo protege el bosque con su fuerza bruta, sino con unas auras que ejercen, bueno, una influencia sobre los que se acercan y los que están un poco en las inmediaciones. Y en el caso de Enkidu y Gilgamesh tenemos que entender que son semidioses, o sea, son lo más poderoso que hay. Entonces tampoco es que sean unos cualquiera. Pero a medida que se van adentrando en el bosque empiezan a tener sueños y pesadillas por la noche que les hacen replantearse su travesía. Y de hecho incluso les causa parálisis. Pero bueno, aquí es donde, al menos en esta versión, es un poco atropellada la narración y te encuentras de repente con que están casi junto a Humbaba. Humbaba les va acechando, pero acaban encontrándose y ahí es donde juegan un poco un elemento sorpresa, ¿no? Y es que Enkidu y Gilgamesh un poco se la juegan, ¿no? Engañan a Humbaba. Humbaba le tenía cierto aprecio a Enkidu, porque Enkidu, cuando los dioses le enviaron a la tierra, como que aterrizó en este bosque de los cedros. Entonces sus primeros años o su primera época estuvo en el bosque de los cedros, un poco viviendo de forma salvaje, con los ciervos y tal, y de hecho eso, bebiendo directamente de leche así, a pelo. ¿Y qué pasa? Que le engañan. Y hay una de las versiones en las que le ofrecen ciertas, bueno, hay como unas ofrendas que le dan a Humbaba que pueden ser pues unas sandalias, harina, incluso le ofrecen matrimonio a una mujer. Entonces, todo esto hace un poco que baje la guardia. Y lo que digo, aquí no os puedo hablar de cómo sucede exactamente paso a paso la situación, porque es bastante... sí, se lee de una forma un poco a trompicones, ¿no? De repente están ahí, de repente está siendo engañado. ¿Y qué pasa? Que de repente nos encontramos con que el pobre Humbaba está sometido ya por los dos, por Gilgamesh y Enkidu, se siente completamente traicionado por Enkidu, y no solo les maldice, sino que en un momento dado incluso les ruega, ¿no? Bueno, misericordia, pero con un cabreo bien comprensible, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí dices, bueno, nos sorprende eso, que esta criatura tan terrorífica que hemos descrito antes, de repente vemos que habla con toda la cordura del mundo, razona, siente, y aún así Enkidu, que era un poco el más reacio a toda esta aventura, es el que insiste, no, lo tenemos que matar. Le matan, no solo le matan, sino que le cortan la cabeza, le cortan los colmillos y talan el bosque de los cedros para construir de vuelta en la ciudad, en Uruk, pues palacios y un montón de cosas. Y entonces nos quedamos con este final completamente trágico y patético de una criatura, de ese primer gran monstruo, de ese guardián del bosque de los cedros, que se queda un poco, pues, en nada, en eso, en un ser engañado, destrozado, mutilado, y todo a merced de eso, de esos líderes de estas ciudades-estado, que lo que quieren es un poco, ¿no?, marcar un poco con sangre un poco su espacio de gloria en la historia. ¿Qué pasa? Que esta historia yo creo que queda bastante claro un poco si nos hacemos un poco el viaje a esa época en la que la civilización, el ser humano, está un poco marcando el momento en que se crean esos ciudades-estado. Ya poco a poco se deja atrás, ¿no?, este modo de vida más nómada, y es un momento en el que el ser humano está reivindicando, ¿no?, su desarrollo y su fuerza frente a la naturaleza.
y construyendo y plantando. Es también en antigua Mesopotamia donde todo el regadío también se empieza a desarrollar. Y claro, esto es un poco el reflejo de eso. Hay otro reflejo que yo creo que es interesante, y es que, claro, Enkidu también surge de la otredad, ¿no? No es solamente, Enkidu, perdón, Humbaba surge de la otredad. No es solamente el hecho de que es ese ser que protege la naturaleza, que representa la naturaleza, lo salvaje, sino que también es ese ser que representa a esos otros lejanos, a miles de kilómetros, a los que hay que vencer para obtener sus materias primas y también obtener un poco ese legado de victoria en la historia. Entonces surge de eso este primer gran monstruo. A mí me parece bastante relevante cuando hablemos de los monstruos en general. Y es cierto que sí, que ya se ha hablado mucho también de la otredad y tal, pero es cierto que aquí es bastante evidente. Hay algo que a mí me entristece un poco de Humbaba, porque es un ser que tiene todos los elementos para ser acojonante y una de las criaturas más cool que he visto. Es que no tiene, ¿no? A lo largo de la historia no tiene realmente representaciones, sobre todo me refiero a los últimos siglos, como decir, hey, hay alguna obra, y no tiene tanta representación. Pero es cierto que hay estudios que reivindican que, por ejemplo, la gran criatura mitológica que es Medusa, de la que hablaremos por supuesto en su momento, sí que podría tener un origen relacionado con Humbaba, porque de hecho Medusa en griego antiguo sí que significaba un poco como guardiana, protectora, y la forma en la que la matan también es cortándole la cabeza. Incluso este elemento de las serpientes, este elemento quimérico, ¿no? Ya de tener pues serpientes, pero también cuerpo humano y tal, que recuerda un poco a lo que es esta criatura, y es eso, esas serpientes que pueden recordar también a estos intestinos en la cara, y el hecho de que luego Medusa misma fue utilizada su cara como su cabeza como amuleto, ¿no? De protección. Entonces yo sí que veo ahí una conexión bastante clara. Y luego, bueno, ¿qué pasa? Que Humbaba como tal, pues a lo mejor ha tenido algún espacio como el nombre en algún personaje, en algún anime, en algún juego, pero nada muy relevante. A diferencia, por ejemplo, su hermano Pazuzu, el demonio Pazuzu, tuvo su revival absoluto en El Exorcista. Y claro, yo me quedé con ganas de que Humbaba ahí, ¿no? Tuviera pues ese comeback, pero de momento yo, por ejemplo, cuando yo veo la joya de la princesa Mononoke, yo veo a Humbaba. Está claro que Miyazaki se basa en la mitología japonesa, que no tiene por qué estar mirando a otro lado, que es tan rica, sobre todo para criaturas y monstruos, pero es en particular el nombre de la criatura de la que hablaremos en el futuro seguro, que es el Daidarabochi. Para mí, oye, estamos hablando de un ser inmenso, también quimérico, porque tiene elementos de diferentes criaturas. Protege, es el guardián de un bosque, es el guardián de un bosque de cedros, y lo protege de todos estos humanos que con una mirada desarrollista y agresiva y militarista, pues intentan destruir el bosque. Entonces, para mí, esa mirada, ¿no?, de protectora y acechante y temible del gran Humbaba sigue ahí presente. Y además creo que en un momento como ahora, ¿no?, o los últimos años ya, ¿no?, que se pierden millones de hectáreas de bosque al año, que el monte Líbano, ese bosque de cedros maravilloso, está siendo bombardeado, o ha sido el año pasado bombardeado de forma atroz, en el que hay reyes caprichosos y agresivos. Pues igual sí convendría, ¿no?, recuperar a esta imagen de Humbaba, a este guardián del bosque de los cedros, ¿no?, y a ver si podríamos escuchar, ¿no?, esa voz de diluvio y ese habla de fuego y ese aliento de muerte, acechando, pero sobre todo protegiendo, ¿no?, a todos estos bosques y todas estas criaturas. Pues nada, os agradezco este primer episodio, que lo hayáis seguido, y bueno, yo iré mejorando
encontrando un poco el punto para estar más a gusto y contando estas historias con muchísimas ganas. Tengo muchas ganas de ir siguiendo viajando para descubrir diferentes criaturas. Y bueno, creo que tengo que deciros que os suscribáis, que le deis a like y comentadme, porque para mí, o sea, el punto mágico va a ser cuando pueda descubrir nuevas cosas de los comentarios, que no solo sean obscenidades y violencia, sino que sean, pues eso, también ideas, propuestas o críticas también de cosas que no he dicho bien, que no he encontrado el punto o que me he equivocado. Y a mí el momento que llegue ese diálogo, voy tranquilo, no voy con prisa, cuando sucederá, yo seré feliz, ¿no? Y compartiré con muchísimas más ganas, y ya el momento en el que podamos incluso hablar de seres y criaturas que me propongáis, o hablar directamente con personas que vean este canal, yo ya seré feliz, ¿no? Entonces, este es el primer paso de este canal, el primer paso del abismo. Muchas gracias.